el vídeo de hoy voy a enseñar de manera muy fácil y económica la manera de fabricar un aparato que nos permitirá detectar continuidades. Tradicionalmente se emplea un polímetro para medir varias unidades de medida. Muchas personas que tienen en sus casas estos aparatos electrónicos no saben utilizarlo y por lo tanto no pueden o no saben sacarle su máximo rendimiento y su máxima utilidad. Este es el motivo que me lleva a mostrar el modo de fabricar un sencillo comprobador de continuidad para ayudarnos a detectar posibles averías que puedan surgir en nuestro hogar. Con este humilde y sencillo dispositivo podremos detectar posibles averías que puedan surgir en nuestros electrodomésticos. También podremos detectar fallos en nuestros interruptores, conmutadores, cruzamientos y enchufes eléctricos. Y como no, también en nuestros aparatos electrónicos, como por ejemplo a detectar pistas de los circuitos cortadas. El humilde dispositivo, una vez terminado, tiene que tener un aspecto muy parecido al que tenemos ahora mismo en pantalla. El acabado más o menos estético dependerá de las virtudes que cada cual tenga para hacer las manualidades. Vamos a ver y a enumerar los elementos que necesitaremos para llevar a cabo nuestro proyecto. Como vemos en la imagen, necesitaremos estaño, un soldador, 2 pilas, un diodo LED de 5 milímetros, que puede ser tanto verde, rojo, amarillo, naranja o azul, un cable y adicionalmente también necesitaremos un remache o tornillo, cualquiera de las dos cosas nos valdría, una lima y una grapa que se utiliza para grapar los papeles. En este caso, la grapa la vamos a utilizar de puente para unir los polos, tanto positivo de una pila con el negativo de otra pila. Lo primero que vamos a hacer con la lima será limar los contactos positivos y negativos de las pilas para que el estaño agarre muchísimo mejor, puesto que si no lijáramos los polos, el estaño no agarraría. Una vez hayamos lijado los 4 polos de las 2 pilas, aplicaremos en cada polo abundante estaño para que los elementos que vamos a ubicar en ellos agarren con más fuerza. En esta presentación vemos la pila de la izquierda presentada con el polo positivo hacia arriba y en la pila de la derecha vemos el polo negativo de la otra pila, que por cierto aprovecho para decir, que lo he comentado antes, que las pilas que necesitaremos son las que se denominan LR6. Bien, continuamos. En este punto, una vez esté lijado, como he comentado antes, y estañado, pondremos tanto, si queremos poner el remache, o por el contrario, si no tuviéramos remache, podríamos poner o aplicar aquí, o soldar en este caso, perdón, el tornillo, ¿de acuerdo? Por eso es importante meter o soldar con un abundante estaño para que a la hora de hundir tanto el remache, el trozo de remache descabezado por supuesto, como la cabeza del propio tornillo, haya suficiente estaño para que se pueda hundir y que se agarre lo máximo posible a la pila. Y en este otro punto, en el polo negativo de la otra pila, aquí aplicaremos o soldaremos el cátodo del diodo LED. En esta imagen ya se aprecia el puente con la grapa de grapar papeles que hemos hecho para unir el negativo de una pila con el positivo de la otra, para que entre las dos puedan sumar los 3 voltios de tensión en continua que necesita el diodo LED para encenderse. Como se puede apreciar en la fotografía, una vez he soldado la grapa puente a los 2 polos de las pilas, lo que he hecho ha sido justamente el trozo de grapa que quedaba entre medias de las dos pilas. Lo que he hecho es también meterle abundante estaño para, aparte de reforzar el contacto, lo que hace es hacerlo más sólido y más conductivo. Y después, para más o menos
dejarlo lo más discreto, lo más presentable posible, lo que he hecho ha sido limar las soldaduras. Con esta unión conseguiremos sumar el voltio y medio de esta pila junto con el voltio y medio de la otra pila, de esta otra que estoy marcando con el ratón, y ya sumaremos los 3 voltios necesarios y mínimos que se requieren para iluminar un diodo LED. Ahora vamos a la parte un poquito más complicada, que en el fondo no lo es tanto. ¿Qué es un diodo LED? Pues un diodo LED es justamente lo que tenemos en la imagen. Literalmente es un diodo electroluminiscente. Necesita una tensión de corriente, una tensión continua para para iluminarse. En este caso, como vemos en la imagen, vemos que la parte que estoy señalando ahora mismo con el ratón es el ánodo, o lo que es lo mismo, la parte positiva, y esta otra parte que estoy marcando ahora con el ratón es la parte negativa o cátodo. La corriente solo circula de ánodo a cátodo. Para que se ilumine el diodo hace falta inyectarle a esta patilla que estoy marcando con el ratón, concretamente al ánodo, hay que inyectarle tensión positiva, y a esta otra patilla, el que estoy marcando también con el ratón, hay que marcar, el cátodo concretamente, hay que inyectarle lo que es la tensión negativa o masa. De esa manera, y con los 3 voltios mínimos, el diodo LED se iluminará en función al color. En este caso, aunque es transparente, emite destello azul, en función, como decía antes, al color que lo tengamos. O sea, ya he comentado antes, los hay rojos, los hay verdes, los hay amarillos, los hay naranja, etcétera. Entonces, con los 3 voltios de tensión que entrarán, insisto, por el ánodo, se iluminará el diodo LED. Los diodos LED podemos encontrarlos tanto en tiendas de electrónica como por internet. Si compro el diodo, bien sea en una tienda electrónica o por internet, ¿cómo puedo a simple vista diferenciar cuál es el ánodo o parte positiva del cátodo o parte negativa? Bien, si lo compramos tanto en tienda de electrónica como por internet, el diodo LED siempre tiene la patilla más larga, como apreciamos en la imagen, siempre es el ánodo o la parte positiva, y la patilla más corta es siempre el cátodo o la patilla negativa. Ahora puede surgir una pregunta que pueden tener las personas que estén viendo este vídeo, porque puede ser que por lo que sea en sus casas pues tengan LED de otra circuitería, otros dispositivos electrónicos que están inservibles y quieren sacarle partido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos se lo van a encontrar con las patillas cortadas a ras. Una no se podrá diferenciar la una de la otra. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer esas personas que quieran aprovechar un LED que ya tuvieran previamente en casa? Pues muy sencillo, volver al primer concepto que he explicado yo anteriormente, y es que todos los LED, independientemente del color lumínico del que sean, tienen un ánodo que tiene esta forma y un cátodo que tiene esta otra. No hay más vuelta de hoja. Aquí he cogido el LED transparente para que se aprecie con más detenimiento, con más detalle, pero realmente, independientemente del color del encapsulado, todos los LEDs tienen las patillas con la misma forma. El ánodo tiene esta forma y el cátodo tiene esta forma. Solucionado ya el tema del diodo, ya vemos cómo quedaría nuestro proyecto una vez semifinalizado. Faltaría las propias pilas, taparla con cinta aislante, pero este sería el proyecto ya finalizado, donde vemos cómo tenemos el famoso diodo LED con el cátodo soldado ya al negativo de la pila, y este cable está soldado al positivo del diodo, que como hemos aclarado anteriormente es el ánodo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues evidentemente lo que nos toca, lo primero y principal, para dejarlo más presentable, nos toca inmovilizar esta parte del cable, porque no olvidemos que está soldado
a la patilla del ánodo del diodo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que al moverlo con mucha continuidad, con mucha asiduidad, lo que podemos provocar es que la patilla del LED se parta y nuestro dispositivo deje de funcionar. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues inmovilizar toda esta parte del cable con cinta aislante, que aparte de garantizarnos que por mucho que movamos el cable, los movimientos no van a afectar a la soldadura de la patilla del ánodo, pues la cinta aislante nos va a brindar más discreción a nuestro humilde dispositivo. Una vez finalizado, nos quedará así. Todo dependerá de, insisto, la capacidad que tengamos en nosotros a la hora de desarrollar manualidades. El que tenga mucha práctica o sea un mañoso, quedará el dispositivo mucho mejor presentado que el que estoy mostrando yo, que dentro de lo que cabe tampoco está tan mal presentado, pero bueno, siempre se puede mejorar, todas las cosas son mejorables y esta, para no ser menos, es una de ellas. El dispositivo, una vez terminado, quedaría más o menos así. Entonces, ahora lo que toca saber o lo que toca hacer es comprobar que funciona, y para ello tenemos que tener presente o en cuenta un detalle muy importante, que para que este LED se encienda tiene que haber entre este punto y la punta del cable tiene que haber continuidad. Entonces, cuando el elemento que queramos comprobar si tiene continuidad, al aplicarle tanto por un extremo, en este caso la punta del remache, como por el otro extremo, la punta del cable, si hay continuidad, si no hay nada, por ejemplo, si se trata de un cable, si no está cortado, o se trata de una pista de un circuito electrónico, si no está cortada, al juntar los dos puntos, el LED debe iluminarse, con lo cual nos está diciendo que ese circuito, ese electrodoméstico, tiene continuidad. Entonces, en la siguiente imagen yo he utilizado una llave inglesa que, como podemos ver, es todo un cuerpo y es metálica, con lo cual la conductividad está asegurada, y si apreciamos la imagen vemos cómo la parte del remache está tocando un extremo de la llave y el cable está, como no podía, a la par que hacía la fotografía, no podía sujetar el cable, lo que he hecho es aplastar el trozo de cable, lo he aplastado con el extremo de la llave, de tal manera que al producirse la continuidad, como apreciamos en la imagen, vemos que el LED azul se ha iluminado, con lo cual quiere decir que, aparte de que el dispositivo lo hemos hecho más o menos bien en cuanto estéticamente hablando, también podemos colaborar que el dispositivo funciona correctamente. Como siempre, agradecer muy sinceramente el tiempo dispensado a la visualización de este vídeo y, por supuesto, esperar que con este modesto y simple proyecto podamos emplearlo en nuestros hogares en multitud de elementos que tenemos en el hogar para comprobar el funcionamiento del mismo. He olvidado comentar un detalle también muy importante y es vital, y es que cuando hagamos comprobaciones de nuestros electrodomésticos, nuestros interruptores, nuestros conmutadores, nuestros cruzamientos, nuestros enchufes, es importantísimo que desconectemos el automático de la vivienda. Este tipo de dispositivos no puede trabajar con tensión ni continua ni alterna. Concretamente, si por ejemplo, quisiéramos comprobar en un enchufe, por ejemplo, lo que es la continuidad entre fase y neutro, o fase y tierra, o neutro y tierra, evidentemente, si lo hiciéramos con corriente, este dispositivo volaría por los aires, pudiendo producir daños importantes en nuestro cuerpo. Por lo tanto, muy importante, es imprescindible que cuando hagamos cualquier tipo de medidas eléctricas, el automático de nuestra vivienda esté desconectado. Es imprescindible, porque podemos incurrir en el error de tomar medidas y continuidades
con la corriente eléctrica circulando, por ejemplo, por el enchufe, por el interruptor o por un conmutador, y automáticamente, insisto, ya no porque por el dispositivo, que dentro de lo que cabe no es costoso, tampoco sería una gran pérdida. El problema se ocasionaría si se produce una explosión que sí que nos afectaría de una manera importante. Por favor, tengámoslo siempre presente este detalle a la hora de tomar continuidades dentro de la circuitería eléctrica de nuestro domicilio. Muchísimas gracias.